digan que por lo menos con la serie uno más o menos se acomoda, ¿no? Mirando a nuestros actores favoritos. Pero, qué sé yo, uno los quiere leer. Les cuento que a principio de año logré comprarme en papel el primer libro, así que estoy contenta de tener en papel. El resto lo tuve que leer en PDF porque son casi imposibles de comprar. Pero bueno, esta historia es hermosa. Está bueno para seguirla. No, de nada, Marta. Esperemos que salga todo bien. Si quieren empezamos. No sé si se va a pescar alguien más, pero son las 7:05, así no se nos hace más tarde, ¿les parece? ¿Arrancamos? Los capítulos que me tocó leer esta vuelta son de la segunda parte de Ecos del Pasado, el capítulo 13 que se llama Malestar, el 14 que se llama Asuntos Delicados y el 15 La Cámara Negra. Así que bueno, si quieren, ahí arrancamos. Capítulo 13, Malestar. Ian estaba acostado con un saco de arroz bajo la cabeza a modo de almohada. Estaba duro, pero le gustaba el susurro que emitían los granitos cuando volvía la cabeza y su tenue olor a almidón. Rollo rebuscó bajo la colcha con el morro, resoplando mientras se aproximaba al cuerpo de Ian, para acabar con la nariz agradablemente enterrada en su axila. El chico le rascó las orejas al perro con suavidad y luego volvió a tumbarse y se puso a mirar las estrellas. Había una rajita de luna fina como el recorte de una uña y las estrellas destacaban grandes y brillantes en medio del cielo morado, casi negro. Buscó las constelaciones de la bóveda celeste. ¿Verían las mismas estrellas en Escocia?, se preguntó. Cuando vivía en las Highlands, no les prestaba mucha atención a las estrellas y en Edimburgo ni siquiera se veían a causa del humo de las apestosas chimeneas. Su tía y su tío estaban tumbados al otro lado del fuego apagado, lo bastante juntos como para parecer un único tronco, compartiendo el calor. Vio que las mantas se agitaban de repente, se quedaban inmóviles, volvían a agitarse y se inmovilizaban por fin, esperando. Oyó un murmullo, demasiado bajo para distinguir las palabras, pero cuya intención estaba más que clara. Mantuvo una respiración regular, algo más ruidosa de lo habitual. Un instante después los movimientos furtivos volvieron a comenzar. No era fácil engañar al tío Jamie, pero hay ocasiones en las que un hombre quiere que lo engañen. Dejó descansar suavemente la mano sobre la cabeza del perro y Rollo suspiró, relajando su corpachón y dejándose caer cálido y pesado contra él. Si no fuera por el perro, no podría dormir al aire libre. No es que durmiera a pierna suelta, ni tampoco que durmiera mucho tiempo seguido, pero por lo menos podía rendirse de vez en cuando a esa necesidad corporal, confiando en que Rollo oiría cualquier indicio de pasos mucho antes que él. ¿Estás seguro?, le había dicho su tío Jamie la primera noche que habían pasado en el camino. En aquella ocasión no había logrado dormir a causa del nerviosismo, ni siquiera con la cabeza de Rollo sobre el pecho, y se había levantado para ir a sentarse junto al fuego, donde se puso a revolver las brasas con un palo hasta que las llamas ascendieron hacia el cielo puras y vívidas. Era plenamente consciente de que cualquiera que estuviera observando podría verlo a la perfección, pero no podía hacer nada para remediarlo. Además, si hubiera tenido una diana pintada en el pecho, el que la iluminara no habría supuesto una gran diferencia. Rollo, tumbado, vigilante junto a la hoguera cada vez más alta, había levantado de repente la cabezota, pero no había hecho más que volverla hacia un débil sonido que se oyó en la oscuridad. Eso significaba que se trataba de alguien conocido,
y a Ian ni le molestó ni le sorprendió que su tío saliera del bosque a donde había ido a aliviarse y se sentara a su lado. «No te quiere muerto, ¿sabes?», le había dicho el tío Jamie sin andarse con rodeos. «¿Estás seguro?». «No sé si quiero estar seguro», había respondido él con brusquedad, y su tío lo había mirado con expresión preocupada, pero no sorprendida. No obstante, el tío Jamie simplemente había asentido. Ian sabía lo que su tío había querido decir. Archibald no deseaba su muerte, porque eso habría puesto fin a su sentimiento de culpa y por tanto a su sufrimiento. Ian había mirado aquellos ojos viejos, con el blanco amarillento inyectado en sangre, acuosos por el frío y la tristeza, y había visto en ellos algo que le había helado el alma hasta lo más profundo. No, Archibald no iba a matarlo aún. Su tío estaba mirando el fuego, la cálida luz iluminando los anchos huesos de su rostro, y esa imagen le produjo alivio y pánico al mismo tiempo. «¿No se te ha ocurrido?», pensó angustiado, pero guardó silencio. «Dijo que me quitaría lo que yo amo. Y aquí estás tú, sentado junto a mí. Más claro el agua». La primera vez que esa idea se le había pasado por la cabeza, la había rechazado. El viejo Arch estaba en deuda con el tío Jamie por lo que él había hecho por los Bug, y Arch era de esos hombres que reconocen una deuda, aunque ahora tal vez estuviera más dispuesto a reclamarla. Y no le cabía la menor duda de que Bug también respetaba a su tío como persona. Por algún tiempo la cuestión parecía haber quedado zanjada. Pero otros pensamientos habían acudido a su mente, cosas molestas, con muchas patas, que habían surgido sigilosamente en medio de las noches insomnes transcurridas desde que mató a Mudina Bug. Arch era un hombre viejo, duro como una espuela templada al fuego y el doble de peligroso, pero viejo. Había combatido en Sheriff Muir, debía de estar a punto de cumplir los 80. El deseo de venganza tal vez lo mantendría con vida durante algún tiempo, pero nadie vive eternamente. Podía muy bien pensar que no tenía tiempo de esperar a que Ian adquiriera algo que valga la pena coger. Si tenía intención de cumplir su amenaza, debía actuar pronto. Ian oía los sutiles movimientos y susurros procedentes del otro lado del fuego. Tragó saliva, pues tenía la boca seca. El viejo Arch podía intentar llevarse a su tía, pues estaba claro que Ian la quería, y sería mucho más fácil matarla a ella que al tío Jamie. Pero no. Arch tal vez estuviera medio loco de dolor y de rabia, pero no era un tipo perturbado. Sabía que tocar a la tía Claire sin matar al tío Jamie al mismo tiempo sería un suicidio. Quizás no le importe. Esa era otra idea que se le pasaba por su barriga con pies pequeños y fríos. Tenía que separarse de ellos. Lo sabía. Había querido hacerlo. Todavía quería hacerlo. Espera que se queden dormidos y entonces levántate y márchate sin hacer ruido. Así estarían seguros. Pero aquella primera noche el corazón le había fallado. Allí, junto al fuego, había intentado reunir valor para marcharse, pero su tío se lo había impedido al salir del bosque y sentarse con él. Sin hablar, pero afable, hasta que Ian se había sentido capaz de volver a acostarse. Mañana, había pensado. Al fin y al cabo no había ni rastro de Archibald. No había dado señales de vida desde el funeral de su esposa. Tal vez estuviera muerto. Era un anciano y estaba solo. Además, debía tener en cuenta que si se marchaba sin decir palabra, su tío Jamie iría a buscarlo. Había dejado bien claro que Ian regresaría a Escocia, ya fuera de buena gana, ya metido en un saco. Ian sonrió al pensarlo, y Rollo emitió un gruñido cuando el pecho sobre el que estaba apoyado
se agitó con una risa silenciosa. Apenas si le había dedicado un pensamiento a Escocia y a lo que pudiera esperarlo allí. Tal vez fueran los ruidos del otro lado de la hoguera lo que se lo sugirieran, una inspiración aguda y repentina y los profundos suspiros gemelos de los que los sucedieron, y su familiaridad, que le proporcionó un vívido recuerdo físico del acto que causaba tales suspiros. Pero se preguntó de pronto si en Escocia encontraría esposa. No podía, ¿verdad? Bag no podía seguirlo hasta tan lejos. Tal vez ya esté muerto, volvió a pensar, y cambió ligeramente de posición. Rollo emitió un gruñido quejoso con la garganta, pero reconociendo las señales se apartó de encima de él y fue a acurrucarse a escasa distancia. Su familia estaría allí. Sin duda, entre los Murray, él y su esposa estarían a salvo. Aquí en las montañas era fácil ocultarse y escapar a través de los densos bosques, pero no era ni mucho menos tan sencillo en las Highlands, donde todos los ojos estaban alertas y ningún extraño pasaba desapercibido. No estaba seguro de lo que haría su madre cuando lo viera, pero cuando se hubiera acostumbrado a su aspecto, tal vez pudiera pensar en una chica que no se asustara demasiado de él. Una bocanada de aire y un ruido de su tío que no acababa de ser un gemido. Era un ruido que hacía cuando ella le ponía la boca sobre los pezones. Ian se lo había visto hacer un par de veces a la luz de las brasas del hogar de la cabaña, con los ojos cerrados y un rápido brillo húmedo de dientes, mientras su cabello caía hacia atrás desde sus hombros desnudos en una nube de luces y sombras. Se llevó una mano a su sexo, tentado. Tenía una colección privada de imágenes que le gustaban mucho para tales efectos, y no pocas tenían como protagonista a su prima, aunque esto último lo avergonzaba un poco. Al fin y al cabo era la mujer de Roger. Pero hubo una época en que pensó que iba a tener que casarse con ella, y aunque la perspectiva lo aterrorizaba, pues él solo tenía 17 años y Brianna era considerablemente mayor, la idea de acostarse con ella lo había envalentonado. La había observado de cerca durante varios años, contemplando su trasero redondo y firme, la sombra oscura de su pubis pelirrojo bajo la fina muselina de su camisa cuando iba a bañarse, imaginando la emoción de verlo sin trabas la noche en que ella se tumbaría y se abriría de piernas para él. ¿Pero qué estaba haciendo? No podía estar pensando en Brianna en esos términos, no estando tumbado a menos de 4 metros de su padre. Hizo una mueca y cerró los ojos con fuerza, moviendo la mano más despacio mientras elegía una imagen distinta de su biblioteca particular. La bruja no, esa noche no. Su recuerdo lo excitaba con gran apremio, a menudo causándole dolor, pero estaba impregnado de una sensación de impotencia. Malva, no, le daba miedo evocarla. Con frecuencia pensaba que su espíritu seguía bastante cerca. La pequeña Mary, sí, ella. Su mano ajustó de inmediato el ritmo y Ian suspiró, escapando aliviado hacia los pequeños pechos rosas y la incitante sonrisa de la primera muchacha con la que había echado un polvo. Momentos después, medio soñando con una muchacha rubia que era su esposa, pensó adormilado, sí, tal vez ya esté muerto. Rollo emitió un profundo gruñido de disconformidad y giró sobre sí mismo hasta quedar patas para arriba. Capítulo 14. Asuntos delicados. Londres, noviembre de 1776. El hecho de envejecer tenía numerosas compensaciones, pensó Lord John. Sabiduría, perspectiva, haber logrado una posición en la vida, la sensación de haber hecho bien las cosas, del tiempo bien empleado, la riqueza del afecto hacia los amigos y la familia. Y el hecho de no tener que mantener la espalda pegada a la pared cuando hablabas con Lord George Germain. Aunque tanto su espejo como su ayuda de cámara le aseguraban que seguía estando presentable,
Tenía por lo menos 20 años de más para resultarle atractivo al secretario de Estado, a quien le gustaban jóvenes y lozanos. El oficinista que lo había hecho pasar satisfacía esta descripción, además de estar equipado con unas largas pestañas oscuras y una expresión tierna. Gray no le dedicó más de una mirada. Sus gustos personales eran más extremos. No era temprano, pues conociendo las costumbres de Germain, no se había presentado hasta la 1 en punto, pero aquel mostraba todavía los efectos de una larga noche. Unas profundas ojeras azuladas rodeaban unos ojos que eran como huevos pasados por agua y que escrutaron a Gray con una clara falta de entusiasmo. Sin embargo, Germain hizo un esfuerzo de cortesía y le ofreció un asiento y mandó al empleado de los ojos de corderito a buscar brandy y galletas. Gray rara vez tomaba bebidas fuertes antes de la hora del té, y además en esa ocasión quería tener la cabeza clara. Por ello apenas si tomó un sorbo de brandy, a pesar de que era excelente, pero Germain sumergió en su copa la célebre nariz de los Sackville, larga y afilada como un abrecartas, inspiró profundamente, la apuró y se sirvió otra. El líquido pareció tener en él un efecto restaurador, pues emergió de su segunda copa con aspecto algo más contento y le preguntó a Gray qué tal estaba. Muy bien, gracias, respondió Gray cortés. Acabo de volver de América y le he traído varias cartas de conocidos comunes de allí. ¿Ah, sí? Germain se animó un poco. Muy amable de su parte, Gray. ¿Ha tenido un viaje decente? Tolerable. De hecho, había sido terrible. Durante la travesía del Atlántico habían capeado un rosario de temporales, cabeceando y virando sin parar por una eternidad de días, hasta el punto de que Gray había llegado a desear con fervor que el barco se hundiera solo para ponerle fin a todo aquello. Sin embargo, no quería desperdiciar el tiempo en charlas inútiles. Tuve un encuentro bastante sorprendente justo antes de abandonar la colonia de Carolina del Norte, observó, juzgando que ahora Germain estaba ya lo bastante despierto como para escuchar. Deje que se lo cuente. Germain era tanto vanidoso como frívolo, y había llevado a la exquisitez el arte de la vaguedad política, pero cuando quería, podía aplicarse a una cuestión, lo que sucedía en particular cuando intuía que alguna situación podía beneficiarlo personalmente de algún modo. La mención del territorio del noroeste atrajo mucho su atención. ¿Habló de algo más con ese tal Beauchamp? Junto al brazo de Germain había una tercera copa de brandy a medio beber. No, ya me había comunicado su mensaje. Seguir conversando no habría aportado nada, pues está claro que él no tiene poder para obrar por su cuenta. Y si hubiera tenido intención de divulgar la identidad de sus superiores, lo habría hecho. Germain cogió la copa, pero no bebió, sino que la hizo girar entre los dedos para ayudarse a pensar. Era lisa, sin tallar, y estaba manchada de sus huellas dactilares y la marca de sus labios. ¿Conocía usted a ese hombre? ¿Por qué lo buscó a usted en concreto? No tiene nada de estúpido, pensó Gray. Lo conocí hace muchos años, respondió con voz tranquila, mientras trabajaba con el coronel Bowles. Nada en el mundo habría forzado a Gray a revelarle a Germain la verdadera identidad de Percy. Percy había sido, seguía siendo, hermanastro suyo y de Hall, y solo la buena fortuna y la determinación del propio Gray habían evitado un escándalo de tremendas proporciones en la época en que se presumió que Percy había muerto. Hay escándalos que se difuminan con el tiempo. Ese, en cambio, no lo habría hecho. Las cejas peladas de Germain temblaron levemente al oír mencionar a Bowles, que había dirigido la Cámara Negra de Inglaterra durante muchos años. ¿Un espía? Su voz traslucía un ligero desagrado. Los espías eran necesidades vulgares, no una cosa que un caballero tocaría con sus manos desnudas. En cierto momento, tal vez, al parecer ha subido de posición social. Cogió su copa y tomó un saludable sorbo, a fin de cuentas era un brandy muy bueno,
Volvió a dejarla y se levantó a despedirse. Sabía que no debía pinchar a Germain. Era mejor dejar el asunto en el regazo del secretario y confiar en que se ocupara de ello por su propio interés. Gray dejó a Germain recostado en la silla, mirando contemplativamente su copa vacía, y cogió su capa de manos del oficinista de los labios mullidos, cuya mano rozó la suya de pasada. No era, reflexionó mientras envolvía en la capa y tiraba hacia abajo de su sombrero para protegerse del viento cada vez más fuertes. No era que se propusiera abandonar el asunto al caprichoso sentido de la responsabilidad de Germain. Este último era secretario de Estado para América, cierto, pero esa no era una cuestión que afectara solo a América. Había otros 2 secretarios de Estado en el gabinete de Lord North, uno para el Departamento del Norte, es decir, para toda Europa, y otro para el Departamento del Sur, que estaba constituido por el resto del mundo. Habría preferido no tener que tratar en absoluto con Lord Germain. Sin embargo, tanto el protocolo como la política le impedían acudir directamente a Lord North, como había sido su primer impulso. Le concedería a Germain un día para pensar en ello, y luego iría a ver al secretario del Sur, Thomas Tammany, vizconde de Weymouth, con la ingrata propuesta del señor Villon. El secretario del Sur estaba encargado de tratar con los países católicos de Europa, de modo que los asuntos que tenían que ver con una conexión francesa eran también su competencia. Si ambos hombres decidían ocuparse del asunto, éste llegaría sin duda al conocimiento de Lord North, y él o uno de sus ministros se pondrían en contacto con Gray. Una tormenta se estaba fraguando sobre el Támesis. Veía amenazadores nubarrones negros que parecían ir a desatar su furia directamente sobre el Parlamento. Unos cuantos rayos y truenos les vendrían bien, murmuró, torvo, y llamó a un taxi justo cuando empezaban a caer los primeros goterones. Cuando llegó a Beef Stick, todavía llovía a cántaros, por lo que se quedó casi calado al recorrer los 4 pasos que separaban el bordillo de la puerta. El señor Bodley, el viejo encargado, lo recibió como si hubiera estado allí el día anterior en lugar de 18 meses antes. Esta noche tenemos sopa de tortuga con jerez, milord, le informó haciéndole señas a un empleado para que recogiera el sombrero y la capa empapados de Gray. Muy reconfortante para el estómago. ¿Qué tal de segundo una excelente chuleta de cordero con patatas nuevas? Eso mismo, señor Bodley, respondió Gray sonriendo. Tomó asiento en el comedor, reconfortado por el agradable calor del fuego que ardía en él y sus bonitos manteles blancos. Sin embargo, mientras se retiraba para permitir que el señor Bodley le remitiera la servilleta bajo la barbilla, se fijó en un nuevo añadido a la decoración de la sala. ¿Quién es?, inquirió asombrado. El cuadro colgado en lugar destacado en la pared de enfrente representaba a un indio imponente, engalanado con plumas de avestruz y telas bordadas. Parecía claramente fuera de lugar entre los serios retratos de varios miembros distinguidos de la sociedad, la mayoría ya fallecidos. «Oh, es el señor Brandt, por supuesto», respondió Bodley, con un aire de ligera reprobación. «El señor Joseph Brandt. El señor Pitt lo trajo a cenar el año pasado cuando se encontraba en Londres». «Brandt». Bodley arqueó las cejas. Al igual que muchos londinenses, daba por sentado que cualquiera que hubiera estado en América tenía que conocer necesariamente a todos los que vivían ahí. «Es un jefe Mohawk, creo», señaló pronunciando con esmero la palabra Mohawk. «Fue a visitar al rey, ¿sabe?» «No me diga», murmuró Gray. Se preguntó quién habría quedado más impresionado, si el rey o el indio. El señor Bodley se retiró presumiblemente para traer la sopa, pero regresó al cabo de unos segundos para dejar una carta sobre el mantel delante de Gray. «Le han mandado esto a la atención del secretario, señor». «Ah, sí. Gracias, señor Bodley». Gray la cogió, reconociendo de inmediato la caligrafía de su hijo y experimentando en consecuencia una extraña sensación en el estómago.
¿Qué era lo que Willy no había querido mandar a través de su abuela ni de Hall? Algo que no quería arriesgarse a que ninguno de los dos leyera. Su mente le suministró enseguida la respuesta lógica y cogió el cuchillo del pescado para abrir la carta con la debida inquietud. ¿Tendría algo que ver con Richardson? A Hall no le gustaba y no había probado en absoluto que William trabajara para él, aunque no tenía nada concreto que aducir en su contra. Quizás debería haber sido más prudente y no haber dejado que William emprendiera ese camino concreto, sabiendo lo que él sabía acerca del mundo negro del espionaje. Sin embargo, en estos momentos, era imperativo sacar a Willy de Carolina del Norte antes de que se encontrara cara a cara con Jamie Fraser o con Percy, alias Beauchamp. Además, uno tenía que dejar marchar a los hijos para que se abrieran camino en el mundo, por mucho que le costara. Hal se había dicho más de una vez. 3 para ser exacto, pensó con una sonrisa, cada vez que uno de sus hijos había aceptado un nombramiento. Desplegó la carta con cautela, como si fuera a explotar. Estaba escrita con un esmero que encontró al punto siniestro. Por lo general, la letra de Willy se podía leer, pero no estaba exenta de borrones. A Lord John Gray, Sociedad para la Apreciación del Filete Inglés del Teniente William Lord Ellesmere. 7 de septiembre de 1776, Long Island, Real Colonia de Nueva York. Querido padre, tengo una cuestión algo delicada que confiarte. Bueno, era una frase que le helaría la sangre en las venas a cualquier padre, pensó Gray. ¿Acaso Willy había dejado embarazada a alguna joven? ¿Había apostado bienes de importancia en el juego y los había perdido? ¿Había contraído una enfermedad venérea? ¿Había desafiado a alguien en duelo o lo habían desafiado a él? ¿O había quizá descubierto algo siniestro mientras desempeñaba su tarea de espionaje cuando se dirigía a ocupar su puesto junto al general Howe? Alargó la mano para coger el vino y tomó un sorbo protector antes de volver a la carta así reforzado. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para la siguiente frase. Estoy enamorado de Lady Dorothea. Gray se atragantó salpicándose la mano de vino, pero alejó con un gesto al camarero que acudía apresuradamente con una toalla y se limpió la mano en los pantalones mientras leía a toda prisa el resto de la página. Hacía ya tiempo que ambos éramos conscientes de que sentíamos una creciente atracción, pero yo no me atreví a declararme, sabiendo que pronto me marcharía a América. Sin embargo, nos encontramos a solas de modo inesperado en el baile de Lady Belvedere, la semana antes de mi partida, y la belleza del marco, la sensación romántica de la noche y la embriagadora proximidad de la dama se impusieron a mi sensatez. «¡Señor!», exclamó Lord John en voz alta, «dime que no la defloraste bajo un arbusto, por el amor de Dios». Se percató entonces con que lo miraba un comensal sentado a una mesa próxima y tosiendo ligeramente, regresó a la carta. Me sonrojo de vergüenza al admitir que mis sentimientos me desbordaron hasta un punto que dudo en confiar al papel. Me disculpé, por supuesto, aunque no hay disculpas suficientes para una conducta tan deshonrosa. Lady Dorothea se mostró tanto generosa en su perdón como vehemente en su insistencia en que no debía acudir de inmediato a su padre, como era mi intención inicial. Muy sensato por tu parte, Dottie, murmuró Gray, imaginando sin duda la respuesta de su hermano ante semejante revelación. Solo podía esperar que Willy se estuviera sonrojando por una incorrección que no se aproximara siquiera a... Quería pedirte que hablaras por mí con el tío Hal el año próximo, cuando vuelva a casa y pueda pedir formalmente la mano de Lady Dorothea en matrimonio. Sin embargo, acabo de enterarme de que ha recibido una oferta del vizconde Maxwell y que el tío Hal la está considerando seriamente. Yo no mancillaría jamás el honor de la dama, pero en las actuales circunstancias está claro que no puede casarse con Maxwell. ¿Quieres decir que Maxwell descubriría que no es virgen?, pensó Gray con tristeza, y que la mañana después de la boda iría como un rayo a contárselo a Hal.
Se restregó fuertemente la cara con una mano y siguió leyendo. No hay palabras para expresar los remordimientos que siento por lo que hice, padre, y no puedo pedir un perdón que no merezco por haberte decepcionado gravemente. Te pido que hables con el duque, no por mí, sino por ella. Espero que se lo pueda convencer para que considere mi súplica y nos permita comprometernos sin necesidad de descubrirle las cosas de manera tan clara que angustia a la dama. Tu más humilde pródigo, William. Gracie apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. El susto inicial estaba empezando a disiparse y su mente comenzaba a enfrentarse al problema. Tenía que ser posible. No habría impedimento para una boda entre William y Dotty. Aunque nominalmente eran primos, no había lazos sanguíneos entre ellos. William era hijo suyo en todos los sentidos, pero no era de su sangre. Y aunque Maxwell era joven, rico y muy apropiado, William era conde por derecho propio, además de heredero del título de baronet de Dunsany, y distaba mucho de ser pobre. No, por esa parte no habría problema. Y a Minnie William le gustaba mucho. Hal y los chicos, bueno, siempre y cuando nunca se enteraran del comportamiento de William, serían agradables. Por otra parte, si alguien los descubría, William tendría suerte de escapar azotado con una fusta y con todos los huesos del cuerpo rotos, y también Gray. Sería una gran sorpresa para Hal, claro. Los dos primos se habían visto muy a menudo durante la temporada que Willie había pasado en Londres, pero William nunca había hablado de Dotty de un modo que indicara. Cogió la carta y la leyó otra vez. Y otra más. La dejó sobre la mesa y se quedó mirándola durante varios minutos con los ojos entornados pensando. Que me aspen si me lo creo, manifestó en voz alta por fin. ¿Qué demonios te traes entre manos, Willy? Arrugó la carta y cogiendo una vela de una mesa vecina, con un gesto de disculpa le prendió fuego a la misiva. El camarero al verlo sacó enseguida un platito de porcelana en el que Gray dejó caer el papel en llamas y juntos observaron cómo el escrito se ennegrecía hasta convertirse en cenizas. Su sopa, milord, anunció Bodley, y despensando suavemente con una servilleta el humo de la conflagración, le puso enfrente un plato humeante. Como William no estaba a su alcance, la línea obvia de actuación tenía que ser ir y enfrentarse a su cómplice en el crimen, cualquiera que éste fuese. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que fuera cual fuese la complicidad entre William, noveno conde de Ellesmere, y Lady Dorothea Jacqueline Benedicta Grey, no se trataba ni de la complicidad del amor ni de la pasión culpable. Pero ¿cómo iba a hablar con Dotty sin que sus padres se dieran cuenta? No podía rondar la calle hasta que tanto Hall como Minnie se fueran a alguna parte, dejando con un poco de suerte a Dotty sola. Incluso en el supuesto de que lograra pillarla sola en casa y entrevistarse con ella en privado, los sirvientes lo mencionarían sin lugar a dudas, y Hall, que por lo que se refería a su hija tenía un instinto protector parecido al de un enorme mastín con su hueso, acudiría enseguida a él a averiguar por qué. Declinó el ofrecimiento del portero de buscarle un carruaje y regresó andando a casa de su madre, considerando modos y maneras. Podía invitar a Dotty a cenar con él, pero sería muy extraño que la invitación no incluyera a Minnie. Lo mismo sucedía si la invitaba al teatro o a la ópera. Acompañaba a las mujeres a menudo, pues Hall no podía permanecer sentado sin moverse el tiempo suficiente para escuchar una ópera entera, además de considerar que la mayoría de las obras teatrales eran una tediosa idiotez. Su camino atravesaba Covent Garden. Saltó con agilidad para evitar el agua que alguien había arrojado con un cubo para barrer los adoquines, las resbaladizas hojas de col y las manzanas podridas esparcidas junto a un puesto de fruta. En verano el suelo estaba cubierto de flores marchitas. Las flores llegaban en carro desde el campo antes del amanecer y llenaban la plaza de aroma y frescura. En otoño el lugar estaba impregnado de un olor decadente a fruta madura aplastada, carne en descomposición y hortalizas tronchadas, que era la firma del cambio de guardia en Covent Garden. Durante el día, los vendedores pregonaban sus mercancías, regateaban, libraban batallas campales entre sí, ahuyentaban a los ladrones y carteristas,
y al anochecer se marchaban arrastrando los pies a gastarse la mitad de las ganancias en las tabernas de Tavistock y Bridge Street. Con las sombras de la noche, las prostitutas reclamaban el Garden para sí. El espectáculo de un par de ellas que habían llegado pronto y buscaban esperanzadamente clientes entre los vendedores que se iban a casa, los distrajo momentáneamente de su dilema familiar y volvió a sus pensamientos acerca de los sucesos anteriores del día. Se hallaba ante la bocacalle de Bridge Street. Desde allí podía divisar el refinado burdel que se erguía cerca del otro extremo de la calle, algo apartado, con elegante discreción. Era una idea. Las prostitutas sabían muchas cosas y podían averiguar más aún con el incentivo adecuado. Se sentía tentado a ir a ver a Nessie en ese mismo momento, aunque no fuera más que por el placer de su compañía que su compañía le proporcionaba. Pero no. Aún no. Tenía que averiguar lo que se sabía sobre Percy Beauchamp en círculos más oficiales antes de lanzar a sus propios perros tras ese conejo. Antes de ver a Hall. Era ya demasiado tarde para hacer visitas oficiales, pero mandaría una nota para concertar una cita y por la mañana visitaría la Cámara Negra. Capítulo 15. La Cámara Negra. Gray se preguntaba qué alma romántica había acuñado el nombre de Cámara Negra o si realmente se trataba de una denominación romántica. Tal vez a los espías del pasado les hubieran asignado en Whitehall un agujero sin ventanas bajo las escaleras y el nombre fuera puramente descriptivo. En aquellos tiempos, la Cámara Negra designaba un tipo de empleo más que un lugar específico. Todas las capitales europeas y no pocas ciudades de menor importancia tenían cámaras negras, que eran centros en los que el correo que los espías interceptaban en route o que simplemente sustraían de las valijas diplomáticas se inspeccionaba, se decodificaba con grados variables de éxito y se mandaba a la persona o a la agencia que necesitaba la información así obtenida. Cuando Gray trabajaba allí, la Cámara Negra de Inglaterra empleaba a 4 caballeros, sin contar a los oficinistas y a los chicos de los recados. Ahora tenía más trabajadores, instalados sin orden ni concierto en agujeros y esquinas de varios edificios de Pall Mall, pero el núcleo central de tales operaciones seguía estando en el Palacio de Buckingham. No en una de esas áreas maravillosamente acondicionadas que utilizaba la familia real o sus secretarios, doncellas, amas de llaves, mayordomos y demás sirvientes de alta categoría, pero sí, al fin y al cabo, en el propio recinto del palacio. Gray pasó junto al guarda de la puerta de atrás al tiempo que le hacía un gesto con la cabeza. Se había puesto el uniforme con la insignia del teniente coronel con el fin de que le facilitase la entrada. Y recorrió un pasillo cochambroso y mal iluminado, cuyo olor a cera vieja para suelos y a vestigios de col hervida y pastel para el té quemado, le provocó un agradable escalofrío de nostalgia. La tercera puerta de la izquierda estaba abierta de par en par, de modo que Gray entró sin llamar. Lo estaban esperando. Arthur Norrington lo saludó sin levantarse y le ofreció una silla con un gesto de la mano. Conocía a Norrington desde hacía años, aunque no eran particularmente amigos, y encontraba reconfortante que aparentemente no hubiera cambiado lo más mínimo en los años transcurridos desde su último encuentro. Arthur era un hombre fornido y blando, cuyos grandes ojos ligeramente saltones y sus gruesos labios le conferían el aspecto de un rodaballo sobre hielo, digno y ligeramente ceñudo. Le agradezco su ayuda, Arthur, dijo Gray, y mientras tomaba asiento depositó en la esquina del escritorio un paquetito envuelto. Una pequeña muestra de mi agradecimiento, añadió, señalándolo con la mano. Norrington arqueó una fina ceja y cogió el paquete, que desenvolvió con dedos ávidos. «Oh», exclamó con indisimulado deleite,
hizo girar cuidadosamente en sus manos grandes y blandas la pequeña talla de marfil, aproximándosela extasiado a los ojos para ver los detalles. ¿Sushi? Grace se encogió de hombros, complacido por el efecto que su regalo había causado. Personalmente, no entendía de Netsuke, pero conocía a un hombre que comerciaba con miniaturas de marfil chinas y japonesas. La delicadeza y la calidad artística de aquel diminuto objeto, que representaba a una mujer medio en cueros, practicando un estilo muy atlético de acto sexual con un caballero obeso, desnudo, que llevaba el cabello recogido en un moño, le había impactado. «Me temo que no tiene certificado de origen», señaló en tono de disculpa, pero Norrington rechazó el comentario con un gesto, los ojos fijos aún en ese nuevo tesoro. Al cabo de unos instantes, suspiró satisfecho y se metió la pieza en el bolsillo interior del abrigo. «Gracias, milord», dijo. «En cuanto al tema por el que usted se interesa, me temo que tenemos relativamente poco material disponible acerca de su señor Beauchamp». Señaló con la cabeza en dirección al escritorio, sobre el que descansaba una gastada y anónima carpeta de cuero. Gray pudo ver que contenía algo voluminoso, algo que no era papel. La carpeta estaba perforada y un pedacito de bramante atravesaba los agujeros, manteniendo el objeto en una sola pieza. «Me sorprende usted, señor Norrington», repuso cortésmente, y alargó la mano para coger la carpeta. «Pero deje que vea lo que tiene, y quizá...» Norrington plantó los dedos sobre el portafolios y frunció el ceño por un instante, intentando vehicular la impresión de que los secretos oficiales no podían darse a conocer a cualquiera. Gray le dirigió una sonrisa. «Suéltela, Arthur», dijo. «Si quiere saber lo que yo quiero saber acerca de nuestro misterioso señor Beauchamp, y le aseguro que quiere saberlo, me mostrará todo cuanto tienen sobre él». Norrington se relajó un poco, dejando resbalar sus dedos de encima de la carpeta, aunque dando todavía muestras de renuencia. Arqueando una ceja, Gray cogió la carpeta de cuero y la abrió. El objeto abultado resultó ser una bolsita de tela. Aparte de eso, no había más que unas cuantas hojas de papel. Gray suspiró. «Qué protocolo tan pobre, Arthur», le dijo con tono reprobador. «Hay montones de papeles sobre Beauchamp y también referencias cruzadas con ese nombre. Es cierto que lleva años inactivo, pero alguien debería haberlo comprobado». «Lo hicimos», respondió Norrington con una nota extraña en la voz que hizo que Gray lo mirara con severidad. El viejo Cabot recordaba el nombre, de modo que lo comprobamos. El expediente había desaparecido. A Gray se le tensó la piel de los hombros como si se los hubieran golpeado con un látigo. «Qué raro», dijo con calma. «Bueno, en ese caso...» Inclinó la cabeza sobre la carpeta, aunque tardó unos instantes en dominar lo bastante la vorágine de sus pensamientos como para ver lo que estaba mirando. En cuanto sus ojos enfocaron la página, el nombre Fraser saltó de ella, casi provocándole una parada cardíaca. Sin embargo, no se trataba de Jamie Fraser. Respiró despacio, giró la hoja y leyó la siguiente. Volvió atrás. En total había 4 cartas, solo una de las cuales estaba completamente descifrada, aunque habían empezado a descodificar la otra. Alguien había escrito al margen unas notas provisionales. Apretó los labios. Antaño había sido un buen decodificador, pero llevaba demasiado tiempo ausente del campo de batalla para tener idea del idioma común que utilizaban ahora los franceses. Y ni qué decir tiene de los términos idiosincrásicos que un espía concreto podía emplear. Y esas cartas eran obra de al menos 2 manos distintas. Eso estaba claro. «Las he estado examinando», informó Norrington, y Gray levantó la vista, descubriendo los saltones ojos color avellana fijos en él, como los de un sapo que observa una jugosa mosca. «Todavía no los he descodificado oficialmente, pero tengo una idea general de lo que dicen».
Bueno, había decidido ya que había que hacerlo y había ido hasta allí dispuesto a contárselo a Arthur, que era el más discreto de sus viejos contactos de la Cámara Negra. Beauchamp era un tal Percival Wainwright, señaló sin rodeos, preguntándose en el mismo momento en que lo decía por qué guardaba el secreto del verdadero nombre de Percival. Un súbdito británico y antiguo oficial del ejército, arrestado por un delito de sodomía por el que nunca se lo juzgó. Se creyó que había muerto en Newgate en espera del juicio, pero analizó las cartas y cerró la carpeta sobre ellas. Evidentemente, no fue así. Los labios gordezuelos de Arthur formaban una O muda. Gray se preguntó por unos instantes si podría dejar ahí el tema, pero no. Arthur era tenaz como un perro tejonero que hurga en la madriguera de un tejón, y si descubría el resto por sí solo, sospecharía enseguida que Gray ocultaba mucho más. También es mi hermanastro, le informó Gray en un tono lo más despreocupado posible, y dejó la carpeta sobre el escritorio de Arthur. Lo vi en Carolina del Norte. La boca de Arthur se combó por un instante, se recompuso de inmediato, pestañeando. Entiendo, dijo. Bueno, pues entiendo. Sí, entiende, repuso Gray con frialdad. ¿Entiende usted a la perfección por qué debo conocer el contenido de esas cartas? Señaló el portafolio con la cabeza. ¡Cuanto antes! Arthur asintió frunciendo los labios. Se serenó y cogió las cartas. Una vez a ser serio, dejó de tonterías. La mayor parte de lo que logré descifrar parece tener que ver con cuestiones de transporte marítimo, contactos con las Indias Occidentales, cargamentos que entregar simple contrabando, aunque a escala considerable. Hay una referencia a un banquero de Edimburgo. No pude averiguar qué relación tenían exactamente, pero 3 de las cartas mencionaban el mismo nombre en Clare. Sin duda lo habrá observado usted. Gray no se molestó a negarlo. En Francia alguien desea enormemente encontrar a un hombre llamado Claude Fraser, señaló Arthur arqueando la ceja. ¿Tiene usted idea de quién es? No, contestó Gray, aunque claro está, sí tenía una ligera idea. ¿Alguna idea de quién quiere encontrarlo? ¿O por qué? Norrington negó con la cabeza. Ni idea de por qué, repuso con franqueza. Por lo que respecta a quién, sin embargo, creo que podría tratarse de un noble francés. Volvió a abrir la carpeta y sacó cuidadosamente 2 sellos de cera de la bolsita que contenía, uno de ellos casi roto en 2, el otro intacto. Ambos representaban un vencejo recortado contra un sol naciente. Todavía no he encontrado a nadie que lo reconozca, observó Norrington, tocando suavemente uno de los sellos con un índice gordinflón. ¿Lo conoce usted por casualidad? No, respondió Grace con la garganta repentinamente seca, pero podría usted investigar a un tal barón Amandine. Wainwright me mencionó el nombre como el de un conocido suyo personal. ¿Amandine? Norrington parecía sorprendido. Nunca he oído hablar de él. Ni usted ni nadie. Le suspiró y se puso en pie. Comienzo a preguntarme si existe realmente. Siguió preguntándoselo mientras se dirigía a casa de Hall. El barón Amandine tal vez existiera o no. Si existía, quizás fuera tan solo una tapadera que disimulara el interés de alguien mucho más destacado. Si no existía, las cosas se volvían a un tiempo más confusas y más sencillas de abordar. Sin manera de saber quién estaba detrás del asunto, Percy Wainwright era la única vía de abordaje. Ninguna de las cartas de Norrington mencionaba el territorio del noroeste ni daba pista alguna en relación con la propuesta que Percy le había planteado. No era de extrañar, sin embargo. Habría sido extremadamente peligroso poner semejante información sobre el papel, aunque sin duda había conocido espías que habían hecho tales cosas. Si Amandine existía y estaba implicado de forma directa,
era, al parecer, tanto prudente como sensato. Bueno, habría que hablarle a Hall de Percy en cualquier caso. Tal vez él sabría algo en relación con Amandine o podría hacer averiguaciones. Hall tenía bastantes amigos en Francia. La idea de lo que tenía que decirle a Hall le recordó bruscamente la carta de William. Casi la había olvidado, sumido en las intrigas de la mañana. Respiró profundamente por la nariz al pensarlo. No le mencionaría eso a su hermano hasta que hubiera tenido ocasión de hablar con Dotty a solas. Tal vez podría tener unas palabras en privado con ella, quedar para verse más tarde. Pero cuando Gray llegó a Argus House, Dotty no se encontraba en casa. Ha ido a una de las tardes musicales de la señorita Brearley, le informó su cuñada Minnie cuando él preguntó cortésmente qué tal estaba su sobrina y ahijada. Últimamente tiene una vida social muy intensa, pero sentirá no haberte visto. Se puso de puntillas y le dio un beso sonriendo. Es agradable volver a verte, John. Yo también me alegro de verte a ti, Minnie, repuso él sincero. ¿Estás Hall en casa? Ella hizo un expresivo gesto con los ojos señalando el techo. Lleva una semana en casa con gota. Otra semana y le echaré veneno en la sopa. Eso reforzaba su decisión de no hablarle a Hal de la carta de William. De buen humor, Hal intimidaba a los soldados curtidos y a políticos avesados. Enfermo. Presumiblemente ese era el motivo por el que Dotty había tenido el sentido común de ausentarse. Bueno, no era que sus noticias fueran a mejorar el humor de Hall. En cualquier caso, pensó. No obstante, empujó la puerta del estudio de su hermano con la debida precaución. Hall tenía fama de arrojar cosas cuando estaba de mal humor y nada lo ponía de peor humor que no encontrarse bien. Fuera como fuere, Hal estaba dormido, hundido en la silla delante del fuego con el pie vendado sobre un taburete. Un tufo, algún medicamento fuerte y acre flotaba en el aire, superponiéndose a los olores a madera quemada, cebo derretido y pan pasado. Junto a él había un plato de sopa cuajada en una bandeja sin tocar. Quizás Minnie hubiera hecho explícita su amenaza, pensó Gray con una sonrisa. Aparte de él mismo y de su madre, Minnie era probablemente la única persona en el mundo que no temía a Hall. Se sentó sin hacer ruido, preguntándose si debía despertar a su hermano. Parecía enfermo y cansado, mucho más delgado de lo habitual, y Hall solía estar muy delgado para empezar. No podía estar menos que elegante, e incluso ataviado solo con unos pantalones y una gastada camisa de lino, y con un chal viejo alrededor de los hombros, pero las arrugas de toda una vida transcurrida luchando eran elocuentes en su rostro. A Gray se le encogió el corazón al sentir una repentina e inesperada ternura y se preguntó si después de todo debía molestarlo con sus noticias. Pero no podía arriesgarse a que alguien le fuera de repente con las nuevas de aquella inoportuna resurrección. Tenía que estar sobre aviso. Sin embargo, antes de que pudiera decidir si marcharse o volver más tarde, Hall abrió los ojos de improviso. Eran claros y despiertos, del mismo azul pálido de los de Gray, y no mostraban señal alguna de somnolencia o distracción. «Has vuelto», observó Hall, y sonrió con gran afecto. «Sirve una copa de brandy». «Minnie dice que tienes gota», repuso Gray lanzando una mirada a su pie. «¿No dicen los matasanos que uno no debe tomar bebidas fuertes cuando tiene gota?» Pero se levantó en cualquier caso. «Así es», contestó Hall, incorporándose en la silla y haciendo una mueca cuando el movimiento le sacudió el pie. «Pero deduzco por tu expresión que estás a punto de decirme una cosa tan fuerte que lo voy a necesitar. Será mejor que traigas la licorera». Cuando varias horas después se marchó de Argus House, declinando la invitación de Minnie para quedarse a cenar, el tiempo había empeorado bastante. Había en el aire un hedor otoñal. Se estaba levantando un viento racheado y notaba el sabor de la sal en el aire, vestigio de la niebla marina que se deslizaba hacia la costa. Iba a ser una buena noche para quedarse en casa. Minnie se había disculpado por no poder ofrecerle su coche, pues Dotty había acudido a su salón de la tarde en él.
Gray le había asegurado que le venía bien caminar, pues lo ayudaba a pensar. Solía ser así, pero el ruido sibilante del viento que hacía ondear las faldas de su abrigo y amenazaba con arrancarle el sombrero lo distraía. Empezaba a lamentar no haber podido disponer del coche, cuando de repente divisó el vehículo esperando a la entrada de una de las grandes casas próximas a Alexandra Gate, con los caballos cubiertos con mantas para protegerlos del viento. Torció al llegar a la puerta y cuando oyó gritar «¡Tío John!», miró en dirección a la casa justo a tiempo de ver a su sobrina Dottie avanzando hacia él como un barco a toda vela, en sentido literal. Llevaba un manto de seda color cereza y una capa rosa pálido, que con el viento soplando a sus espaldas se hinchaban de forma alarmante. De hecho, Dottie se dirigía hacia él, viento en popa, a tal velocidad que se vio obligado a tomarla en sus brazos, con el fin de impedir que continuara precipitándose hacia adelante. ¿Eres virgen?, preguntó sin preámbulos. Ella abrió los ojos y sin el más mínimo titubeo liberó una de sus manos y le dio un cachete en la mejilla. ¿Qué?, inquirió. Discúlpame, he sido un poco brusco, ¿verdad? Lanzó una ojeada al carro que le esperaba y al conductor, que miraba al frente muy tieso, y tras pedirle a este último que esperara, la cogió del brazo y la llevó hacia el parque. ¿A dónde vamos? Solo a dar un pequeño paseo. Tengo que hacerte unas cuantas preguntas y no son del tipo que deseo que los demás escuchen, ni tú tampoco, te lo aseguro. Ella abrió aún más los ojos, pero no discutió. Simplemente le dio una palmada a su provocativo sombrerito y lo acompañó con las faldas ondeando al viento. El tiempo y los transeúntes le impidieron hacerle ninguna de las preguntas que tenía en mente hasta que hubieron entrado en el parque y se encontraron en un camino más o menos desierto que conducía a un jardincito ornamental donde habían podado los arbustos y los árboles de hoja perenne, dándoles formas caprichosas. El viento había amainado momentáneamente, aunque el cielo estaba cada vez más oscuro. Dottie se detuvo, buscando refugio en un arbusto con forma de león, y dijo: «Tío John, ¿qué es todo este cuento?». Dottie tenía el color de las hojas de otoño de su madre, con el cabello como el trigo maduro y el perpetuo débil sonrojo del escaramujo en las mejillas. Pero mientras el rostro de Minnie era bonito y delicadamente atractivo, el de Dottie tenía la bella estructura de Hall y estaba adornado con sus oscuras pestañas. Su belleza tenía algo de peligroso. Ese algo residía, sobre todo, en la mirada que le dirigía ahora a su tío, el cual pensó, de hecho, que si Willy estaba realmente enamorado de ella, tal vez no fuera de extrañar, si es que lo estaba. He recibido una carta de William en la que me insinuaba que, aunque en realidad no te había impuesto sus atenciones, se había comportado de manera indigna para un caballero. ¿Es eso cierto? Ella abrió la boca con indisimulado horror. ¿Qué te dijo qué? Bueno, eso le quitaba un peso de encima. Probablemente seguía siendo virgen y no iba a tener que facturar a William a China para evitar a sus hermanos. Como te digo, fue una insinuación, no me dio detalles. Ven, sigamos caminando antes de que nos quedemos congelados. La cogió del brazo y la guió por uno de los caminos que llevaban a un pequeño oratorio. Una vez allí, se cobijaron en el vestíbulo que dominaba tan solo una vidriera de Santa Bárbara con sus pechos seccionados en una bandeja. Gray fingió estudiar a esa inspiradora imagen, concediéndole a Dottie unos instantes para arreglarse la ropa que el viento le había desordenado y decidir lo que le iba a decir. Bueno, comenzó volviéndose hacia él con la barbilla alta. Es verdad que nosotros... Bueno, que dejé que me besara. ¿Así? ¿Dónde? Quiero decir... añadió a toda prisa observando una momentánea perplejidad en sus ojos, lo cual era interesante, pues habría pensado una joven completamente inexperta que era posible recibir un beso en un lugar que no fuera la mano a los labios. ¿En qué lugar geográfico? Sus mejillas se sonrojaron aún más, pues se había dado cuenta, al igual que él, de que acababa de traicionarse a sí misma, pero lo miró directamente a los ojos. En el jardín de Lady Windermere.
Ambos habíamos acudido a su velada musical y la cena aún no estaba lista, así que William me invitó a pasear con él un rato y salí a pasear. Era una noche preciosa, añadió con ingenuidad. Sí, a él también se lo pareció. Nunca me había percibido antes las propiedades embriagadoras del buen tiempo. Ella le dirigió una breve mirada. Bueno, en cualquier caso, estamos enamorados. ¿Eso te lo dijo al menos? Sí, me lo dijo, contestó Gray. De hecho, comenzó haciendo una afirmación en ese sentido antes de pasar a unas escandalosas confesiones en relación con tu virtud. Dottie abrió unos ojos como platos. Él, ¿qué te dijo exactamente?, inquirió. Lo bastante, o eso esperaba él, como para convencerme de que fuera al punto a ver a tu padre y les pusiera las ventajas de que William pidiera tu mano. Ah, inspiró profundamente al oír eso último, como si se sintiera aliviada, y apartó la mirada por unos instantes. Bueno, ¿vas a decírselo entonces?, inquirió volviendo de nuevo hacia él sus grandes ojos azules. ¿O lo has hecho ya?, añadió con expresión esperanzada. No le he dicho nada a tu padre en relación con la carta de William. Para empezar, pensé que sería mejor hablar primero contigo y ver si estabas tan de acuerdo con los sentimientos de William como él parece creer. Dottie parpadeó y a continuación lo obsequió con una de sus radiantes sonrisas. Es muy considerado por tu parte, tío John. A muchos hombres no les importaría lo que opina la mujer en una situación, pero tú has sido siempre muy considerado. Mamá no cesa de elogiar tu amabilidad. No te pases, Dottie, dijo el tolerante. ¿Así que estás dispuesta a casarte con William? ¿Dispuesta?, exclamó. Si lo deseo más que nada en el mundo. Él le dirigió una larga mirada y serena, y aunque ella seguía mirándolo a los ojos, la sangre se le abocó rápidamente en la garganta y las mejillas. —¿Ah, sí? —inquirió Gray, permitiendo que todo el escepticismo que sentía se reflejara en su voz. —¿Por qué? Ella parpadeó un par de veces, muy deprisa. —¿Por qué? —¿Por qué? —repitió él con paciencia. —¿Qué tiene el carácter de William? O su aspecto, supongo —añadió con justicia, pues las mujeres jóvenes tenían una gran reputación a la hora de juzgar a las personas— que te atrae tanto como para desear casarte con él. Y casarte a toda prisa, además. Podía entender que uno de ellos o ambos se sintieran atraídos. Pero ¿por qué tanta prisa? Aunque William temiera que Hall decidiera permitirle al vizconde Maxwell pedir la mano de su hija, era imposible que la propia Dottie se hallara bajo la ilusión de que su padre, que tanto la adoraba, fuera a obligarla a casarse con alguien con quien ella no quisiera contraer matrimonio. Bueno, estamos enamorados, por supuesto, contestó ella, con una nota de inseguridad considerable en la voz para una declaración tan teóricamente ferviente. En cuanto a su carácter, bueno, tío, tú eres su propio padre. Está claro que no puedes ignorar su inteligencia, esgrimió la palabra triunfante. Su amabilidad, su buen humor. Dottie iba cogiendo velocidad, su ternura. Ahora le tocó a Lord John parpadear. William era sin duda inteligente y razonablemente amable, pero tierno. No era la primera palabra que se te pasaba por la cabeza cuando pensabas en él. Por otra parte, aún no había arreglado el agujero del revestimiento de madera del comedor de su madre por el que William había arrojado sin querer a un compañero durante una merienda, y esa imagen estaba fresca en la mente de Gray. Probablemente Willy se comportaba de forma más circunspecta en compañía de Dottie, pero aún así... —Es el modelo del caballero —declamaba Dottie con entusiasmo, pues ahora tenía bien cogido el bocado entre los dientes. Y su aspecto, bueno, por supuesto, todas las mujeres que conozco lo admiran. Es tan alto, su figura tan imponente. Gray observó con aire de distanciamiento clínico que, aunque ella había hecho alusión a muchas de las notables características de William, no había mencionado en ningún momento sus ojos. Aparte de su altura, que difícilmente podía pasar desapercibida, sus ojos constituían probablemente el rasgo que más impactaba en él, pues eran de un azul profundo y brillante, y tenían una forma inusual al ser rasgados como en los de un gato. Eran, de hecho, los ojos de Jamie Fraser, y a Gray se le encogía levemente el corazón cada vez que Willy lo miraba de cierta forma.
Willy conocía a la perfección el efecto que sus ojos causaban en las muchachas y no dudaba en sacarles el mayor partido. Si hubiera estado mirando a Dottie largo tiempo a los ojos, ella se habría quedado pasmada, lo amara o no. Además, ese conmovedor relato de pasión en el jardín después de una velada musical o durante un baile y en casa de Lady Belvedere o de Lady Windermere. Había estado tan absorto en sus propios pensamientos que tardó unos instantes en apercibirse de que ella había dejado de hablar. «Te ruego que me perdones», disculpó muy educado, «y gracias por tus alabanzas del carácter de William, que no pueden dejar de reconfortar el corazón de un padre, pero ¿por qué tanta urgencia en casaros? A William lo mandarán, sin duda, a casa dentro de un año o dos». «Podrían matarlo», exclamó ella. En su voz traslució un repentino matiz de temor auténtico, tan auténtico que Gray aguzó su atención. Dottie tragó saliva de manera evidente y se llevó una mano a la garganta. «No podría soportarlo», manifestó con voz súbitamente frágil. «Si lo mataran y nunca tuviéramos la oportunidad de...» Lo miró con los ojos brillantes de emoción y le puso suplicante una mano en el brazo. «Tengo que hacerlo», declaró. «De verdad, tío John, debo hacerlo y no puedo esperar. Quiero ir a América y casarme». Él se quedó boquiabierto. Querer casarse era una cosa, pero eso... «No puedes estar hablando en serio», dijo. «No es posible que pienses que tus padres, tu padre en particular, aprobarán jamás algo semejante». «Papá lo haría», replicó ella, «si tú le presentaras las cosas como es debido. Aprecian más tu opinión que la de nadie», prosiguió persuasiva. «Y tú, más que nadie, debes comprender el horror que siento al pensar que algo pudiera pasarle a William antes de que vuelva a verlo». De hecho, pensó Gray, lo único que pesaba a su favor era la profunda tristeza que la mención de la posibilidad de que William muriera provocaba en su propio corazón. Sí, podían matarlo. Podía sucederle a cualquiera en tiempos de guerra, y muy en particular a un soldado. Ese era uno de los riesgos que uno asumía, y en conciencia no podría haber evitado que William lo asumiera, a pesar de que la simple idea de que una bala de cañón lo hiciera saltar en pedazos, o que le dispararan en la cabeza o que muriera de diarrea retorciéndose de dolor. Tragó saliva, pues tenía la boca seca y con cierto esfuerzo devolvió aquellas imágenes pusilánimes al armario mental en el que normalmente las tenía confinadas. Inspiró profundamente. «Dorotea», dijo con firmeza, «descubriré lo que os traéis entre manos». Ella le dirigió una larga mirada pensativa como si estuviera estimando las posibilidades. Una de las comisuras de su boca se levantó imperceptiblemente mientras entornaba los ojos. Y Gray vio la respuesta en su rostro con tanta claridad como si lo hubiera expresado en voz alta. «No, no lo creo». Sin embargo, la expresión duró solo un parpadeo y su rostro recobró su aire de indignación mezclada con súplica. «Tío John, ¿cómo te atreves a acusarnos a mí y a William, a tu propio hijo? ¿De qué nos estás acusando?» «No lo sé», admitió él. «Muy bien, pues. ¿Le hablarás a papá por nosotros, por mí, por favor, hoy?» Dottie era una seductora nata. Mientras hablaba se inclinó hacia él, de manera que pudiera oler el perfume a violetas que llevaba en el pelo, y enroscó de un modo encantador los dedos en las solapas de su abrigo. «No puedo», contestó luchando por liberarse. «Ahora no. Hoy ya le he dado una mala noticia. Otra podría acabar con él». «Mañana entonces», insistió ella. Dottie tomó las manos de ella entre las suyas y se conmovió al descubrir que las tenía frías y temblorosas. Estaba realmente convencida de ello. O estaba convencida de algo, por lo menos. Dottie repitió con un tono más afectuoso. «Incluso en el caso de que tu padre estuviera dispuesto a mandarte a América para que te casaras, y no creo que nada de gravedad inferior a un embarazo fuera motivo suficiente, no hay posibilidad alguna de hacerse a la mar antes de abril. Por consiguiente, no es necesario precipitar a Hal a una muerte prematura contándole nada de esto, por lo menos no hasta que haya recuperado de su actual indisposición». Eso no le gustó, pero se vio obligada a admitir que tenía razón. Además, añadió Gray, soltando sus manos,
La campaña se interrumpe en invierno, como sabes, la lucha terminará pronto, y William estará relativamente a salvo. No tienes que temer. Aparte de un accidente, la diarrea, la malaria, una septicemia, un cólico, las peleas de taberna y otras 10 o 15 posibilidades mortales, añadió para sí. Pero, comenzó ella, aunque se detuvo y suspiró, sí, supongo que tienes razón. Pero hablarás con papá, ¿verdad, tío John? Gray suspiró a su vez, pero le sonrió a pesar de todo. Lo haré, si es eso lo que realmente deseas. Una ráfaga de viento arremetió contra el oratorio y la vidriera de Santa Bárbara tembló en su marco de plomo. Una repentina racha de agua golpeó la pizarra del tejado y Lord John se envolvió mejor con su abrigo. «Quédate aquí», le indicó a su sobrina. «Iré a buscar el coche en la carretera». Mientras caminaba contra el viento agarrándose el sombrero con la mano para evitar que se le volara, recordó con cierta intranquilidad las palabras que él mismo había dicho. No creo que nada de gravedad inferior a un embarazo fuera motivo suficiente. No sería capaz, ¿verdad? No, se aseguró a sí mismo. No sería capaz de hacer que alguien la dejase embarazada con el fin de convencer a su padre de que le permitiera casarse con una tercera persona. Era muy improbable. Hal le haría casarse con la parte culpable en menos de que canta un gallo. A menos, por supuesto, que eligiera a alguien imposible para hacer el acto. Un hombre casado, por ejemplo. Pero eso es una estupidez. ¿Qué diría William si ella llegara a América embarazada de otro hombre? No, ni siquiera Brianna Fraser Mackenzie, la mujer más espeluznantemente pragmática que hubiera conocido en su vida, habría hecho nada semejante. Sonrió levemente para sus adentros al pensar en la formidable señora Mackenzie, recordando su tentativa de obligarlo a él a casarse con ella mediante chantaje cuando estaba embarazada de alguien que con toda seguridad no era él. Siempre se había preguntado si el niño sería en realidad de su marido. Quizás ella sí lo haría, pero Dottie no, sin lugar a dudas. Y bueno, chiquis, terminó, los 3 capítulos terminaron. Gracias por estar ahí del otro lado, por escuchar. Espero que les haya gustado los 3 capítulos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias por invitarme a leerles y gracias por escucharme. Les mando un beso enorme a todas ustedes y nos estamos viendo prontito.